Bienvenidos alumnos del quinto año de secundaria. En el curso de lenguaje, el día de hoy, desarrollaremos el tema de la semana 7 de nuestro sílabo. Fecha para hoy, 14 de julio del año 2020. A continuación te muestro una diapositiva que contiene una imagen y en el encabezado tiene una oración. Debajo de la imagen encuentras 3 preguntas que debes responder. Leemos el título de esta imagen. La señora Carmen recibió el bono familiar. Pregunta, antes de responder las 3 de abajo. ¿Lo que acabo de expresar será una oración? La respuesta es afirmativa. Sí lo es. ¿Por qué? Porque tiene verbo conjugado, recibió. Ahora sí podré responder las preguntas de abajo. ¿Quién recibió el bono familiar? La señora Carmen será la respuesta. ¿Qué se dice de la señora Carmen? Recibió el bono familiar, será la respuesta. Estas 2 preguntas que he formulado, las he formulado porque en la clase que trataremos vamos a utilizar seguidamente a estas 2 preguntas. Estas 2 preguntas nos permiten hallar estructuras de una oración simple. ¿De qué tema hablaremos hoy? Hoy hablaremos de la estructura de la oración simple, es decir, hablaremos del sujeto y hablaremos del predicado. El sujeto, definición, se denomina sujeto a los seres vivos, seres inanimados, o sea, sin vida, y objetos de los que se está diciendo algo en la oración. Reconocimiento. Si la oración está refiriendo seres vivos, nos tenemos que preguntar lo siguiente para hallar el sujeto. ¿Quién o quiénes más el verbo más el resto de la oración? En cambio, si la oración está refiriendo a seres inanimados o a objetos, entonces nos tenemos que preguntar qué más el verbo más el resto de la oración. Aplica estas preguntas en las siguientes oraciones. Primera oración dice, repatriaron a las colombianas y a las cubanas. Luego de leer me tengo que dar cuenta de qué se está hablando o de quién se está hablando. Yo me supongo que quienes repatrian, que es hacer retornar a tu patria, son seres vivos, son personas, porque no creo que los objetos o los seres inanimados hagan repatriar. Entonces, esta acción yo me imagino que la desarrollan un grupo de personas. Por lo tanto, la pregunta que tengo que realizar es la primera. ¿Quiénes repatriaron a las colombianas y a las cubanas? Y la respuesta será ellos. Ellos no está en esa oración, pero se sobreentiende. Entonces podré afirmar que esa oración tiene un sujeto tácito. Segunda oración. La fe mueve montaña. Me di cuenta que en esta oración no se está hablando de un ser vivo, sino de algo que no tiene vida, la fe. La pregunta para hallar el sujeto será, ¿qué mueve montañas? Y la respuesta será la fe. La fe es el sujeto. Siguiente, ella no tiene sentimientos. Me di cuenta que ¿quiénes tienen sentimientos? Las personas. Haré la pregunta para hallar el sujeto. ¿Quién no tiene sentimientos? Ella. Ella está ahí, por eso que está pintado de rojo, es el sujeto. Finalmente, a la actriz le dieron un gran premio. Muchos creen que a la actriz es el sujeto. Otros creen que un gran premio es el sujeto. No podemos cambiar la pregunta para hallar el sujeto. Tiene que mantenerse esas preguntas.
con esos encabezados. La pregunta que tienes que aplicar aquí para hallar el sujeto será ¿quién es? ¿Quiénes le dieron un gran premio a la actriz? Y la respuesta será ellos, pero no está. Por lo tanto diremos que el sujeto es tácito. ¿Pero por qué? Porque está sobreentendido. Joven y señorita, te exhorto a que emplees adecuadamente las preguntas para hallar el sujeto. Si tú no sabes aplicar correctamente la pregunta, no vas a poder hallar bien el sujeto y puedes cometer errores. Clases de sujeto. Tenemos uno, sujeto expreso o explícito, es el sujeto que está presente en la oración. Por ejemplo, mi primo y su hermano juegan debajo del puente. Me di cuenta que se estaría hablando de personas, por lo tanto son seres vivos. Pregunto, ¿quiénes juegan debajo del puente? Y la respuesta será mi primo y su hermano. Ese sujeto está ahí. Y si está ahí ese sujeto, por lo tanto es un sujeto expreso o explícito. 2. Sujeto tácito o implícito. Es aquel sujeto que está sobreentendido. Quiere decir, se infiere en la oración. No está presente, está sobreentendido. Salieron juntos con dirección al parque. ¿Quiénes? Ellos. ¿Ellos está presente en esa oración? No, pero está sobreentendido. Por lo tanto, ese sujeto es tácito o implícito. 3. Sujeto simple. El sujeto es simple cuando posee un solo núcleo. Aquel reloj fue comprado en aquella relojería. ¿Qué fue comprado en aquella relojería? Aquel reloj. Aquel reloj es el sujeto. En ese sujeto, el núcleo es reloj. De eso estamos hablando. Por lo tanto, reloj es el núcleo. En ese sujeto solo hay un núcleo. Por lo tanto, el sujeto será simple. Sujeto compuesto. Número 4. El sujeto tiene más de un núcleo. Es decir, puede tener 2 o más núcleos. Hombres y mujeres participan en el pago a la tierra. ¿Quiénes participan en el pago a la tierra? Hombres y mujeres. En ese sujeto hay 2 núcleos. Mujeres, hombres. Hombres, mujeres. Por lo tanto, ese sujeto es un sujeto compuesto. Atención especial en el número 5, sujeto activo. El sujeto activo es aquel que realiza la acción de la oración. Xiomara lee las noticias. Pregunta para hallar el sujeto, ¿quién lee las noticias? Xiomara. Xiomara es el sujeto. Ahora, yo te pregunto, ¿ese sujeto que es Xiomara desarrolla una acción? Sí, profesor. ¿Cuál es? Leer. ¿Quién desarrolla la acción de leer? Xiomara. Y Xiomara es el sujeto. Por lo tanto, el sujeto es activo cuando el sujeto desarrolla una acción. En cambio, el sujeto será pasivo cuando el sujeto recibe la acción desarrollada por un agente. Ejemplo, las noticias son leídas por Xiomara. En este caso, la pregunta para poder hallar el sujeto será ¿qué? ¿Qué son leídas por Xiomara? Las noticias. Las noticias es el sujeto. Yo te pregunto a ti, ¿las noticias desarrollan alguna acción o reciben una acción? La respuesta es reciben una acción. Porque las noticias no pueden leer por sí mismas. No pueden leerse a sí mismas. Ellas mismas no se pueden leer a sí mismas. No, alguien las lee. Por lo tanto, aquí las noticias, que es el sujeto, recibe una acción desarrollada por un agente. El agente sería por Xiomara. Siguiente. 5. Estructura o elementos. El sujeto en su estructura posee 2 clases de elementos. El núcleo del sujeto y los modificadores. Vamos a hablar del núcleo. El núcleo se representa con las letras NS. Es la palabra más importante del sujeto. Pueden cumplir esta función los sustantivos y también las palabras sustantivadas. Quiere decir las palabras que se convierten en sustantivos o cumplen función de sustantivos. Por ejemplo, los pronombres, los infinitivos y los adjetivos. Ejemplos,
El último puente inca está en el Perú. ¿Qué está en el Perú? El último puente inca. Ese puente queda en Cusco y se llama Quehuachaca. Ya, a ver, todo esto desde él hasta Inca es el sujeto. En ese sujeto, ¿cuál es el núcleo? Te pregunto a ti. Y tú me vas a responder, puente. Profesor, puente es el núcleo porque es un sustantivo y es de quién estamos hablando. Por supuesto. Perfecto. Muy bien. Este es un legado de nuestros antepasados. ¿Qué es un legado de nuestros antepasados? Este. Este es el sujeto. Ahora, yo te pregunto, ¿qué cosa es este? Ya hemos trabajado una clase que se llama pronombres. Y un pronombre denominado demostrativos era este. Este es un pronombre demostrativo. Ahora, ese pronombre se ha sustantivado. Es una palabra sustantivada porque cumple ese pronombre la función de un sustantivo. Trenzar es un arte para la construcción del puente. ¿Qué es un arte para la construcción del puente? Trenzar. Porque de eso estamos hablando, de que trenzamos, trenzar. Ahora, ¿qué cosa es trenzar? Trenzar es un infinitivo. Lo hemos trabajado en la clase del verbo. ¿Te recuerdas los verboides? Una clase de verboides que no eran verbos era el infinitivo. Terminaba en ar, er, ir. Este termina en ar. Por lo tanto, es un infinitivo. ¿Qué pasa con la palabra trenzar? Se ha sustantivado. Quiere decir que se comporta como un sustantivo. Siguiente. Lo bello del puente es su estructura. ¿Qué es su estructura? Lo bello del puente. En este caso, estamos hablando de la belleza del puente. Por lo tanto, bello es un adjetivo. Date cuenta. Ahora, ese adjetivo se ha sustantivado. Quiere decir que cumple la misma función de un sustantivo. Entonces, en estas 4 oraciones, jóvenes y señoritas, hemos pintado de rojo todos los núcleos del sujeto. Estos de rojo se llaman núcleo del sujeto. Ahora vamos a conocer los modificadores. Existen 3 clases de modificadores. El MD, modificador directo, es una palabra unida directamente al núcleo. Cumplen con esta función los adjetivos y los determinantes. Tienes la siguiente oración. El puente inca es asombroso. ¿Qué es asombroso? El puente inca. Todo esto es tu sujeto. En el sujeto, cuando halles el sujeto, después tienes que hallar el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Puente. El puente sería NS. Ahora, como te estoy enseñando a reconocer el MD, él es un artículo determinante, por lo tanto es un MD. Inca es aquí una palabra que funciona como adjetivo. Inca es el adjetivo de puente. Puente inca, puente nuevo, puente viejo, puente antiguo, puente inca. Inca es un adjetivo. Por ser adjetivo, también es un MD. Por lo tanto, en este sujeto hay 2 MDs y un núcleo del sujeto. Ningún otro puente tiene esta tradición. ¿Quién tiene esta tradición? Ningún otro puente. Todo esto, hasta puente, es el sujeto. En este sujeto puente es el núcleo, porque de esto estamos hablando. Este es el NS. Pero la pregunta es, ¿qué cosa será ningún y qué cosa será otro? Ah, ya. Eso es MD y MD, porque este es un determinante y este es otro determinante. Y los determinantes cumplen función de modificadores directos. Modificador indirecto, MI. Palabra que se relaciona con el núcleo, pero está formado por una preposición seguida de un sintagma nominal. A ver, el turismo de nuestro país sobresale en el Cusco. ¿Qué sobresale en el Cusco? El turismo de nuestro país. Todo esto es el sujeto. En este sujeto el núcleo sería turismo, de esto estamos hablando. Él es el MD, pero ¿qué cosa será de nuestro país? MI, porque lo encabeza una preposición seguido de un sintagma nominal. Las mujeres con vestido se ven divinas. ¿Quiénes se ven divinas? Las mujeres con vestido. Todo este es el sujeto. En este sujeto, el núcleo es mujeres. De ellas estamos hablando. Las es un MD, porque es un artículo determinante. Con vestido es un MI, porque con es una preposición seguida de un sintagma nominal. Por lo tanto, con vestido, MI. Jóvenes, y por último, en el sujeto, vas a aprender a reconocer la aposición. Es un sintagma nominal que detalla o describe al núcleo. Y existen 2 clases de aposiciones. Explicativa, ¿te acuerdas de una ex? Brinda información adicional, es decir, explica, va entre comas.
Recuérdate de lo último, va entre comas. Especificativa, limita o concreta el significado y no va entre comas. Ejemplo de esto para poder demostrar que es Huachaca, un vestigio viviente, es majestuoso. Te pregunto a ti, ¿quién es majestuoso? Que es Huachaca, un vestigio viviente. Todo esto es el sujeto. En este sujeto, ¿quién es el núcleo, el sustantivo? Que es Huachaca, porque de esto estamos hablando. ¿Qué será que es Huachaca? Es un puente. Es el nombre de un puente. Ahora, ¿qué cosa será un vestigio viviente? Está entre comas. ¿A quién se refiere un vestigio viviente? Se refiere a que es Huachaca, que es el núcleo. Por lo tanto, esto de acá se llama aposición. Y si está en comas, se llama explicativa. Otro ejemplo. Nuestro querido tío Alejandro trabaja en Seúl. Pregunta para hallar el sujeto. ¿Quién trabaja en Seúl? Nuestro querido tío Alejandro. Todo esto es sujeto. ¿Cuál es el núcleo? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del tío. Por lo tanto, tío es NS. Nuestro, MD. Querido, MD. Alejandro, aposición. Porque Alejandro es el nombre de ese tío. Con Alejandro yo estoy describiendo, detallando al núcleo. Esto de acá sería una aposición especificativa, porque no va en comas. Ahora hablemos del predicado. El predicado es todo lo que complementa a un sujeto. Es el elemento que comunica algo sobre el ente aludido por el sujeto, es decir, es todo aquello que se dice del sujeto. Reconocimiento. Para poder reconocer el predicado de la oración, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Aplica. Hay el sujeto, perdón, en este caso vas a hallar el predicado. He cometido ahí un error, corrige en vez de sujeto. Haya el predicado en los siguientes casos. Los González trajeron muchos donativos. ¿Qué se dice? Haya la pregunta. Por el predicado. ¿Qué se dice de los González? Trajeron muchos donativos. Todo lo pintado de rojo es el predicado. Para mañana Juan debe pagar cuentas. Aplica la pregunta. ¿Qué se dice de Juan? Debe pagar cuentas para mañana. Todo esto es el predicado, lo que está pintado de rojo. Ahora vamos a conocer la estructura del predicado, es decir, qué elementos contiene en su estructura. Lo más importante del predicado y de la oración es el núcleo del predicado. Se representa con la letra NP. ¿Quién es el núcleo del predicado? Joven, es el verbo. Quiere decir que tú tienes que hallar en el predicado primero el verbo. Ese será un NP, núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado, cumple con esta función el verbo. El verbo puede presentarse de tres formas, recuerda eso. Ya hemos hecho en la clase del verbo, formas del verbo. ¿Qué formas tiene el verbo? ¿O cómo se puede presentar el verbo? Forma simple, forma compuesta y perífrasis verbal. En estos ejemplos que te muestro a continuación, nosotros colaboraremos. Colaboraremos es un verbo, por lo tanto diré que es NP. Ahora, es un verbo simple porque solamente tiene un elemento, una palabra. Nosotros hemos colaborado. Hemos colaborado presenta un verbo auxiliar y un verboide que se llama participio, porque termina en ado. Todo esto es el verbo. Esto tiene una forma de verbo compuesto. El verbo compuesto se forma por la conjugación de un verbo auxiliar haber más un infinitivo, un participio, un gerundio. Bueno, en este caso solamente un participio. Tú tienes que colaborar. En este caso la perífrasis verbal presenta una estructura ya variada. Puede tener 2, 3, 4 elementos. Un ejemplo de que tenga 3 elementos es tú tienes que colaborar. Tienes que colaborar, todo esto es el verbo. Este es un verbo, este es un NP. Todo esto lo subrayas y pones debajo NP. ¿Uno solo, profesor, o 3? Uno solo. Todo esto es uno solo. ¿Por qué decimos que es perífrasis verbal? Se llama perífrasis verbal porque es una estructura compleja que puede ser reemplazado por un verbo, por una sola palabra. Si yo te digo, tú tienes que colaborar, simplifica tienes que colaborar por un verbo. ¿Cuál será? Colaborarás. Tú colaborarás. Es lo mismo a decir, tú tienes que colaborar. Entonces, tienes que colaborar es un solo verbo por eso.
Nosotros estamos colaborando. La perífrasis verbal sería estamos colaborando. ¿Puedes reemplazarlo por una sola palabra? Por supuesto. ¿Cuál es? Colaboramos. Nosotros colaboramos. ¿Puedes bailar salsa? ¿Bailas salsa? Entonces, en este caso, también es una perífrasis verbal. ¿Ya? Siguiente, objeto directo, OD. Se representa, a ver, ¿qué cosa es el OD? Se representa con la letra OD. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres la, lo, las, los. Se reconoce con las preguntas qué es lo que más el verbo más el sujeto, o a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto. Trajo su donativo. Haya el OD. ¿Qué es lo que trajo su donativo? Este es el OD. Este OD yo lo puedo reemplazar por un pronombre, cualquiera de estos cuatro. Lo. Yo diré entonces lo trajo. Este lo es un OD también. Micaela visitó a sus abuelos. ¿A quién visitó Micaela? A sus abuelos sería el OD. Este OD yo lo puedo reemplazar por un pronombre, los. Entonces yo diría, Micaela los visitó. Ese los es un OD, porque equivale a los abuelos. Entonces, tienes que saber aplicar, utilizar estas preguntas, jóvenes. Anótalos. Sería bueno y recomendable que hagas un listado, un cuadernillo, y ahí escribas las preguntas para poder hallar el sujeto, para poder hallar el predicado, para poder hallar el OD, para poder hallar el OI, los circunstanciales, qué sé yo. Haz tu listado, te va a servir. Tú que ya incluso te estás preparando en una academia o que ya te has preparado un veranito, te va a servir si es que quieres postular a universidades estatales, públicas. Incluso también las privadas, como Católica, Agraria, aunque Agraria es pública, pero parece a veces privada, por la modalidad de ingreso es un poco difícil, pero haz tus apuntes, siempre es bueno. Siguiente, OI, objeto indirecto. Alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar también con pronombres como le y les. Existe OI si es que antes hay OD. Recuerda eso. Hayas el OI a través de la siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes? O si no, ¿para quién o para quiénes? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. Dora escribió una carta para Miguel. Aplica la pregunta. ¿Para quién escribió? En este caso necesitas el OD. Antes tienes que hallar el OD. ¿Qué es lo que escribió? Una carta. Ah, ya. Una carta es el OD. Entonces ahora sí puedo completar. ¿Para quién escribió una carta Dora? Para Miguel. Para Miguel, el pintado de rojo es el OI. Ese para Miguel lo puedes reemplazar por un pronombre, le o les, por supuesto. ¿Cuál de ellos aplicaría? El le. Entonces tú tendrás que decir, Dora le escribió una carta. Una carta es el OD y le es el OI. Circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en las que se realiza la acción verbal. Pueden ser adverbios o frases adverbiales. Existen circunstanciales de tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, causa, finalidad, instrumento, afirmación y negación. Jóvenes, ¿qué pregunta si es el circunstancial de tiempo al verbo? ¿Qué le pregunta el tiempo? ¿Cuándo? ¿Qué pregunta el modo? ¿Cómo? Al verbo. Lugar, ¿dónde o a dónde? Al verbo. Cantidad, ¿cuánto, cuánta, cuántos o cuántas? Al verbo. Compañía, ¿con quién o con quiénes? Al verbo. Causa, ¿por qué? Al verbo. Finalidad, ¿para qué? Al verbo. Instrumento, ¿con qué? Al verbo. Afirmación y negación no preguntan, se sobreentiende. Ejemplos, mañana visitaré Piura para ayudar. Mañana, circunstancial de tiempo, Piura, circunstancial de lugar, para ayudar, circunstancial de finalidad. María está triste porque desaprobó. Porque desaprobó es un circunstancial de causa. Salí con tu mujer, circunstancial de compañía. Marita se siente bien por su embarazo. Bien, un circunstancial de modo, por su embarazo, circunstancial de causa. Te esperaré más tiempo, circunstancial de cantidad. Jóvenes, anoten. ¿Qué pregunta hace tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, causa, finalidad, instrumento? Sería bueno que la anoten, para que tú sepas fácilmente reconocer a los circunstanciales. 5. Complemento atributo. El atributo es una función sintáctica, es un complemento obligatorio.
que expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto a través de los cuales son los verbos copulativos, complementan a un verbo copulativo. Hemos trabajado el verbo, hemos trabajado clases del verbo. ¿Te recuerdas que habían verbos copulativos y verbos no copulativos? Ya. El atributo aparece después de un verbo copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Aquel que necesite un complemento obligatoriamente. Por ejemplo, ser, estar, parecer son verbos copulativos. Si yo digo soy y ahí suspendo todo, ¿se entendería? No. ¿Qué necesita soy? Un complemento. Ese complemento, si es un adjetivo, entonces estamos hablando de un atributo. Por ejemplo, los vehículos serán nuevos. Serán, si yo suspendo ahí la oración en serán, no se entendería. En cambio, he agregado nuevos, y nuevos, viejos, bonitos, feos, altos, chatos, son adjetivos. Nuevos es un adjetivo que complementa a un verbo copulativo, por lo tanto es un complemento atributo. Nuevos. Imparable. Si yo digo el tiempo es y ahí suspendo todo, no se entendería. Necesito con es completar algo más. Imparable es un adjetivo. Superable es un adjetivo. Entonces, todos estos de acá que son adjetivos, están después de un verbo copulativo, se llaman atributos. En cambio, el complemento predicativo es el complemento de los verbos no copulativos. Nombra también una cualidad o estado del sujeto o del objeto directo. Mira, también los predicativos son adjetivos, pero fíjate a quién modifican o después de quién están de un verbo no copulativo. El verbo no copulativo es aquel que se entiende por sí solo. Por ejemplo, baila, canta, juega, camina, cocina. Son verbos copulativos. Ahora, si después agregamos un adjetivo, ese adjetivo ahora se llama predicativo. Ejemplo, cocina alegre, baila entretenidamente, o baila bonito, canta locuazmente. En este caso, esos son adjetivos que complementan a un verbo no copulativo, por lo tanto el complemento ahí se llama predicativo. Pasamos al agente. El agente es un sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por e indica quién realiza la acción del verbo en oraciones pasivas. Para poder reconocer el agente tienes que aplicar esta pregunta, ¿por quién o por quiénes? Más el verbo en voz pasiva más el sujeto. Ojo, el agente es un ser vivo, no lo confundas con el circunstancial de causa. El jugador fue aplaudido por los espectadores. Pregunta, ¿por quiénes fue aplaudido el jugador? Y la respuesta es por los espectadores. Ahora, imagínate, ¿por los espectadores son seres vivos? Por supuesto, entonces sí es agente. Pero si yo te digo, Anthony fue expulsado por indisciplinado. Ah, profesor, por indisciplinado es el agente. Falso. Por indisciplinado sería el circunstancial de causa. Entonces ten mucho cuidado. Aplica bien la pregunta. Por el director, por el leñador, por los bomberos, por la profesora de ética, por Rosa Merino, son seres vivos y han respondido a esta pregunta. Por lo tanto, son agentes. Finalmente, complemento preposicional. El complemento preposicional es un modificador del predicado que añade información y presenta una preposición seguida de un sintagma nominal. Se reconoce con la pregunta ¿en qué? Más el verbo o ¿de qué? Más el verbo. O si no, ¿en quién? Más el verbo o ¿de quién? Más el verbo. Ejemplo, los pobladores confían en el respeto a las reglas de tránsito. Tienes que aplicar bien la pregunta. La pregunta acá que te tienes que hacer es la siguiente. ¿En qué confían en el respeto a las reglas de tránsito? Todo esto es el complemento preposicional. Estuvimos hablando de política. ¿De qué estuvimos hablando? De política. Complemento preposicional. Ahora no dispongo de mucho tiempo. ¿De qué no dispongo? De mucho tiempo. Complemento preposicional. Pienso en tu prima a todas horas. ¿En quién pienso? En tu prima. Complemento preposicional. Joven y señorita, vuelve a ingresar. Nos falta desarrollar los ejercicios que te propongo. Por favor, ingresa nuevamente. De lo contrario, no tomaré en cuenta tu asistencia. Tengo 13 alumnos asistentes. Los 13 se vuelven a conectar con la cámara prendida. Muchas gracias.